Hola, buen día. Mi nombre es Génesis Acero, estudiante de la materia Psicología del Adulto en la Universidad Bicentenaria de Aragua, trimestre 9. Hoy vamos a hablar acerca de la historia clínica, la entrevista, el examen mental y sus resultados de la aplicación en diversos test proyectivos. Tenemos que la historia clínica es un documento y un instrumento mediante el cual se recoge todo tipo de información, bien sea del desarrollo biológico, social, físico, psicológico, así como también del transcurso progresivo de la enfermedad en caso tal de que un paciente asista a consulta por alguna patología. En este formato legal, netamente confidencial, se recoge y se recopila la información del paciente mediante la anamnesis, que compila un informe con todos los datos filiatorios del paciente, en caso tal de que en algún momento esta información sea necesitada. Aparte de esto, ¿cuáles otras características clínicas tenemos aparte de la confidencialidad? Tenemos que es un documento totalmente seguro, un documento que es disponible para otros personales del área de la salud médica, tanto mental como otras entidades. Es una historia clínica única para cada paciente, para su asistencia y su mejor asistencia eh, para las entidades necesarias. Y debe ser y se caracteriza por ser un documento legible, ordenado y fácilmente de retener su información. Como requisito se pide que la información sea veraz, exacta, que haya coherencia y que sea información totalmente completa. Ahora bien, partiendo de lo que se conoce como la entrevista psicológica, esta es el primer paso del abordaje psicológico en el momento de que el paciente decide acudir a consulta. Es una de las herramientas principales que utilizan todos los personales, la mayoría del personal del área de la salud mental. Y en esta entrevista, como ya se indicó, se recoge y se busca toda la información que se puede recopilar del paciente. ¿Por qué? Porque la entrevista puede ser en los datos que son visibles, simplemente lo que el paciente transmite en el área de la psicología es lo que el paciente transmite al psicólogo, las cosas observables y no observables. Para el abordaje no observable se usa el examen mental. ¿Y cómo se realiza este examen mental? Bueno, los datos son obtenidos a través de la entrevista realizada durante la observación, como ya lo mencionaba, la actitud del paciente y del análisis de su discurso, en donde ha experimentado lo que son sentimientos, creencias y las situaciones por las que ha vivido. Dentro de los fundamentos y parámetros a considerar al realizar un examen mental se deben tener en cuenta lo que es la apariencia, es decir, el porte, la actitud de la persona, si está consciente o no, su individuo, si está consciente o no el individuo, si el sueño, otras funciones del intelecto como la atención, la orientación, la memoria, la percepción, el pensamiento, el lenguaje. Son características que se deben estudiar en el examen mental. Lo que se conoce como la esfera afectiva o del humor del individuo, las funciones de la síntesis, la conducta, la inteligencia, el juicio y el raciocinio. Ya que todas estas situaciones pueden ser desencadenantes de un cuadro clínico de existirlo que presenta el paciente teniendo en cuenta los datos obtenidos por la historia clínica de la enfermedad en caso tal de existirla, la historia personal, familiar, los elementos neurológicos, físicos y sociales y mentales del individuo. También para la entrevista, esta se podría decir que es la tabla de los componentes de la historia personal. Entre estos tenemos lo que es la historia perinatal, es decir, en el embarazo. Si es un infante, obviamente estas preguntas van directamente a sus padres y si no, es a él o lo que él recuerda desde lo que se le haya dicho. Sus principios de infancia, cómo fue su infancia intermedia, cuál fue el final de la infancia, la edad adulta, lo que se conoce como educación, profesión, área sexual, cuáles son sus hábitos, si hay antecedentes
clínicos, médicos, entre otros, para recopilar en la mejor exactitud y veracidad la entrevista. Ahora bien, en mi caso, yo escogí una paciente femenina de 23 años de edad, la cual se encuentra en este momento en un estadio de cambio. ¿Por qué es un estadio de cambio? Porque recientemente volvió a otro país a terminar sus estudios. Ella se encontraba viviendo en Venezuela, tuvo que regresar nuevamente a Argentina para terminar su materia de grado que, en el área de la medicina. Esto hizo un impacto chocante en su estadio emocional y es por eso que vamos a hablar de estos tests que escogimos, los implementamos y los evaluamos. Cabe destacar que para cada entrevista, para cada paciente que nos llega a consulta, debemos saber emplear el test adecuado proyectivo para la progresión de lo que se conoce como la enfermedad, para indagar un poco más en la misma y a su vez redactar, crear objetivos alcanzables para diagnosticar y crear un pronóstico adecuado. Aplicamos el test de Beck, también, así como también aplicamos el test de Milón y aplicamos a su vez la escala del Hamilton para la depresión. ¿Por qué? Porque queríamos encuadrar si la paciente o no se encontraba en un cuadro depresivo ansioso y queríamos abordar este cuadro y trabajar en él. Algunas de las preguntas que se le realizaron en la entrevista para mejor entender su caso fueron: dónde había nacido, si había vivido con sus padres en el mismo sitio, con quién vivía, con quién vive ahora, si tenía hermanos, la relación que mantienen, cuántas horas se duerme al día, qué tipo de alimentación se frecuenta, con qué frecuencia se enoja, qué frecuencia se siente estresado, cómo se sienten los ambientes sociales, cómo fue su escolaridad, qué otras sensaciones y emociones están persistiendo en su vida en este momento, entre otras preguntas que se abordaron en lo que fue la entrevista. Muchas gracias. Espero esta pequeña ponencia haya logrado atravesar, indagar y trabajar un poco más en cómo se crea la entrevista, el examen mental y la observación del paciente. Muchísimas gracias y feliz día. Si tienes alguna pregunta, déjamelas en tus comentarios. Bye.